enseñanza. Vamos a hacer algo que el pastor Nino nos pidió, que compartiéramos con ustedes algunas canciones de las que yo sé que ustedes se las saben y que tocamos allá. Pueden tomar más todo su asiento. ¿Ya? Vamos a seguir cantando a nuestro Señor. ¿Les gusta cantar o no? Amén. Bien, yo los quiero escuchar cantar bien fuerte. Ya son canciones que todos conocemos sin lugar a dudas, que nos han acompañado por muchos años en lo que es nuestra adoración y nuestro cantar a nuestro Señor, ¿cierto? Bien, vamos entonces a comenzar. Yo les voy a invitar que también lo hagan con sus palmas y a una fuerte voz, ¿ya? Caminando
entonces esta alabanza. Oh, mi Dios es real.
diste un día por nosotros en la cruz. Bendice, Señor, la palabra que vamos a abrir en esta tarde. Guíanos, Señor, para que también nuestros corazones estén abiertos a escuchar tu palabra, para que germine y podamos nosotros llevarla a la práctica. Gracias te doy, Señor, por estar acá, en esta iglesia, con mis hermanos, cantándote a ti estas alabanzas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar sus asientos. Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. ¿Ya? Vamos a ir a la palabra de Dios, que es tan importante siempre estar reflexionando acerca de lo que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros. Estar acá todos juntos en esta tarde no es ninguna casualidad. Ya, bueno, el pastor, que ya saben, anda en Santiago, otros hermanos aprovechan de salir también en esta época del año. Y es importante nosotros detenernos un poco a pensar y reflexionar. En esta tarde, yo quiero comenzar contándoles que necesitamos, como creyentes, muchas gracias, ¿no? Tienen toda la técnica aquí desarrollada. Bien, bonito grupo acá en esta tarde. Yo no sabía que tenía que enseñarle a los jóvenes, mayores. Bien, hermano, si me ve vestido así, yo no soy garzón ya. Así me he visto para predicar a veces. No le vengo a hacer un pedido, ¿ya? Bien, hermano, más allá de nuestras fuerzas, ha tenido que dar más allá de sus fuerzas, ¿no? A mitad de año, ¿cuándo fue? ¿Agosto más o menos? Se me ocurrió empezar a salir a trotar. Y no, yo no podía partir por 1 kilómetro, no, 5 kilómetros. Lo que me costó volver a la casa, hermano. No fue nada ir. Dije ya, 2,5 kilómetros por allá, 2,5 kilómetros de vuelta. Claro, cuando iba fuera bajando, de vuelta fue difícil. Y hay que extremar recursos. Ya, ahí me doy cuenta que todas las grasas saturadas no sirven para momentos cuando uno necesita fuerza. Uno necesita a veces ir más allá de nuestras fuerzas. Y a veces dar más del 100% cuesta, porque nosotros no estamos capacitados o no estamos hechos para dar más allá de nuestras fuerzas. Estamos nosotros ahí nomás. ¿Sabe, hermano? Si gusta, lo apagan nomás. En mi tiempo predicaba, vi lo pelado, así que da lo mismo, así van a escuchar igual. Y si no me escuchan, a lo mejor va a ser mejor por ustedes, ¿no? Pero bien, eso va a estar ahí. Sal de ahí, eso para hacer. La televisión de usted, hermano, no sé. La palabra de Dios a nosotros nos deja un inmenso legado de fe y son los momentos. Quiero predicar, ¿verdad? Los de Pitro dejando las cosas. Gracias, hermano. No somos nosotros. ¿No? Hermano, ¿quién está en pecado? A lo mejor vamos al gran tiro. Hace pocos días, un par de días atrás, yo vi la vida pasar. Yo vi la vida pasar. Ahí está el pecado. Y veníamos de Panguipulli
cruce de Lanco. Usted conoce aquí Lanco, ¿cierto? La carretera antigua. Para nosotros la carretera antigua ahora, porque conocimos nosotros esa carretera. Ya los que nacieron del 2000 para acá, ahora hay un bypass. No conocen Lanco estos cabros. A no ser cuando van a Panguipulli. Entonces yo venía pendiente que no tuviese los carabineros, en donde se colocan siempre, veníamos de vuelta. Y yo venía por el carril izquierdo, pero quería doblar a la derecha. Me puse a señalizar, me dieron la pasada para cambiarme de carril a la pista derecha. Y me voy acercando y llego a la esquina. Y yo estaba mirando a mi derecha, que no estuviesen los carabineros. Estaba pendiente de eso y al lado mío había una camioneta más grande que me impedía la visión. Pero yo estaba tan concentrado que no estuviesen los de verde, que llegué y me lancé nomás. Y no hice algo que todo chofer tiene que hacer. Aparte de detenerse, ¿qué hay que hacer? Mirar, parámbola, y eso uno lo aprende cuando tiene 5 años, ¿cierto? Ya estoy viejo como para cometer un error así. No miré a la izquierda, y cuando ya era lanzado, hice esto, un poco, dije, fue instintivo. Miré un poco y vi algo blanco que venía. Apreté el freno, tampoco salí rápido, apreté el freno y doblé todo el volante inmediatamente. Lo doblé y como que me subí un poquito a la solera. Sí, pasó un camión, una rampla gigante, creo que iba a 50 más o menos. Y sabe, mi hermana dijo, ¡Pablo! Los demás estaban mudos y se fueron así hasta mi izquierda. Y yo al volante, y sabe, es como que los que tal vez manejan siempre, cuando uno ha estado en esos peligros, como que a uno le queda dando vuelta esa maniobra. Cuando uno ve que hay un accidente, como que uno queda, eso no le queda. Y me queda todo el camino. Y yo digo, ya fue, ya no pasó nada, gracias Señor. Y empiezo. Y adelante viene un camión. Y yo observaba que el camión como que se iba como coleteando un poco. Y yo lo quería pasar. Y empecé a pasarlo. Pero yo sentía como, tal vez era mi percepción ¿no? Pero como que había tensión en el auto, como que había preocupación. Obviamente porque todos dimensionamos que si ese auto nos golpeaba, mucha gente iba a recibir muy mala noticia ese día, porque no había nada que hacer. Y gracias al Señor llegamos bien a la casa. Pero puedo decir que vi mi vida pasar. Fui consciente de eso. Y es probable que en nuestra vida, en muchas ocasiones, nosotros no nos hemos percatado que nuestra vida ha estado en un peligro, incluso de muerte. Tal vez nosotros no nos hemos percatado que nuestra vida ha estado en peligros. Y el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 27, tiene una vivencia que es relatada por Lucas, el médico amado que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Y el apóstol Pablo, él quería ir directamente a Roma. Y Dios le había revelado que él iba a predicar en Roma. Y estos son los detallitos de Dios. No le dijo cómo iba a llegar a Roma. Porque muchas veces Dios te puede mostrar el final. Tal vez Dios te puede llamar a un ministerio, a ejercer un don. Los chiquillos que se bautizaron hace poco y ya están haciendo cosas, eso está bien. Y tienen que seguir, y tienen que comprometerse. Y todos tenemos esa responsabilidad, no solamente ellos. Pero ¿sabe? La vida cristiana no nos va a dejar exento porque está bautizado o por tener un ministerio en la iglesia, no nos va a dejar exento de dificultades. Y ¿sabe? Me he dado cuenta que Dios nos muestra el título gigante y nos dice a dónde nos quiere llevar, pero los valles se los guardan. Y eso en ocasiones
esos versículos, en el momento de la dificultad, en el momento de la prueba profunda, en el momento del dolor, pareciera ser que incluso no nos consuelan. Pareciera ser que uno abre la Escritura y que es letra muerta. Pero quiero decirles algo. Donde más se manifiesta el poder de Dios es cuando somos débiles. Donde más se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas es cuando estamos pasando un problema. Donde más se manifiesta la gracia de Dios es cuando nosotros estamos en lo profundo de nuestros pecados. Y es por eso que Dios envió a su Hijo Jesucristo, para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna y para también traernos paz en un mundo que nos causa mucho dolor. La oración de Jesús fue: Señor, mira, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero después Jesús agrega otra cosa, más importante aún: no ruego que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Pero estamos acá y vamos a ser severamente afectados. Y es lo que le pasó al apóstol Pablo. Dios le dijo al apóstol Pablo: mira, tú vas a ir a predicar a Roma. Pero no les dijo cómo iba a ser este camino. Quiero invitarlos a navegar por un momento en Hechos capítulo 27. ¿Está listo para viajar o no? Amén. Yo le prometo que no voy a volarte. ¿Ya? Bueno, los títulos de la Biblia es como que a veces arruinan todo. Pablo es enviado a Roma, ¿listo? Eso es lo que dice el capítulo, ¿ya? Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Mire, yo creo que usted entre en el relato conmigo. Acá está Lucas escribiendo. Y Lucas tiene una pluma increíble. Usa un lenguaje que es importante y es preciso. ¿Ya? Sería bueno que Bad Bunny leyera a Lucas tal vez para ver si aprende a hablar. Y embarcándonos, ahí se incluye el escritor. ¿Ya? Embarcándonos. ¿Ya? No dice se embarcaron. Por lo tanto, Lucas también va a vivir esta historia y por eso la va a contar con tanto detalle. Y embarcándonos en una nave, Adrimatena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, otro entonces que se embarca con ellos, ¿ya? Que era de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, o sea, no como los demás, ¿se da cuenta? Aquí, tratando humanamente, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. El apóstol Pablo probablemente ya estaba sufriendo alguna enfermedad y quizá necesitaba atención. ¿Y quién iba? Iba Lucas, el médico. Y el centurión tuvo la decencia de permitir que el prisionero Pablo fuese a los amigos. Son importantes los amigos en la vida, ¿no? Son muy importantes, hermano. Y hay que aprender a ser amigos. Y sobre todo, amigos creyentes. Aquí Pablo está rodeado de amigos. Y ¿saben? Siempre estuvo rodeado de amigos. Siempre el apóstol Pablo se preocupó de tener gente cerca. No era un hombre solitario. Por algo también nosotros tenemos la carta a Filemón, tenemos la carta a Timoteo y vemos un montón de colaboradores del apóstol Pablo. A Tercio, que escribió Romanos. Tenemos también a otras personas que él conoció en Tesalónica, justamente a Aristarco. Tenemos a Bernabé, tenemos a Marco, tenemos al propio Lucas, gente que siempre estuvo rodeando al apóstol Pablo. Y sin lugar a dudas era porque él también se preocupaba que ellos estuviesen bien. Y también les daba la confianza. Yo me imagino a Tito, que era más o menos aproximadamente de unos 40 años, que lo envía a Tesalónica y le dice: bueno, anda tú a poner orden y pone en orden a los ancianos de esa iglesia. No era fácil, pero él respaldaba también a
sus amigos, a sus compañeros de fe. Y aquí están, listos para la travesía. Al otro día llegamos a Sidón, el versículo 3 ya lo leí 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Yo investigué qué es Sotavento porque me llamó la atención. Ustedes saben, ¿no? Sotavento es cuando es un viento contrario a la barca de un punto. ¿Ya? Entonces ellos tuvieron que bajar las velas, ¿ya? Porque iba a Sotavento, no iba a Barlovento. No me pregunte qué es Barlovento porque no lo entiendo. Porque los vientos eran contrarios. Ahí Lucas me dice la respuesta, ¿ya? Pero yo quería decirlo antes de Lucas. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Se da cuenta que el viaje no está siendo muy fácil, ¿ya? La travesía no va bien, pero es algo que al parecer los marineros podían llevar, ¿ya? Ellos ya están entrando a mar abierto. La primera navegación que ellos realizan, según lo que aquí Lucas dice, es frente como a las costas de Israel, ¿ya? Y tal vez en una nave un poco más grande que ya iba a Italia, había más confianza tal vez de embarcarlos allí. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodos al puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. O sea, el apóstol Pablo, con su carácter, y era, no olvidemos que era un ciudadano romano, probablemente también, por eso el centurión tiene un gesto un poco más humano con él, porque era un ciudadano romano. Quizás por esto también él pudo opinar y entregarles un consejo. El apóstol Pablo no solo construía carpas, no solamente también él predicaba el evangelio. Se conoce como el cuarto viaje misionero. Por lo tanto, ya era un hombre que sabía, ¿cierto?, de navegación. Y él ya miraba nomás, como acá en el sur, cuando uno dice: no, mañana llueve, y no va a hacer calor, el cielo está rojo, mañana va a hacer sol, está rico va a ir al río, al lago. Uno conoce, y el apóstol Pablo obviamente también había conocido. Versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Qué terrible, ¿cierto? Y habiendo corrido Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo:
habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En el fondo, esto es lo que sucede a menudo en nuestras vidas. Cuando nos dan un consejo, cuando pedimos un consejo, cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos está molestando que algo no debemos hacer, que algo va a salir mal, cuando nuestros pastores nos advierten de algunas situaciones, cuando la circunstancia está pareciendo mal, ¿y uno qué hace? Vámonos, démosle, si yo he orado, pastor, yo he orado. Y van donde el pastor, como no, lo que me diga el pastor es la palabra de Dios. Es la respuesta que yo quiero. Y el pastor dice, no, a mí no me parece, no, pastor, usted está equivocado, tiene que orar más. O yo no creo que esto sea así, ya acomodamos. ¿Y qué nos toca sufrir? Lo dije. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo acá? Él se para y dice, se los dije, ¿no? Que era necesario mejor quedarnos en tierra. Era mejor invernar. Era mejor invernar. Hay una canción en Chiloé que se llama El Quelcún. Y esta canción trata de una embarcación que llega a la tormenta y Quelcún significa ir atracando en ciertos puertos, en ciertas bahías para que pasa la tormenta y salen los navegantes, los pescadores y pueden continuar su camino. Y a veces en la vida, hermanos, no hay que hacer frente a todas las tormentas, porque una manera de enfrentar la tormenta es refugiarse, no salir a un mar, no salir a enfrentarla sola, porque ¿saben, hermano? No estamos hechos para ir más allá de nuestras fuerzas. A veces en nuestra vida tenemos que resguardarnos. Y como hizo José cuando estaba tentado por la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Salió corriendo. Él se fue a un refugio. ¿Cuántos refugios tienes tú? ¿Tienes algún amigo creyente, alguna amiga? ¿Confía en tu pastor, en la esposa del pastor, en la congregación? ¿Cuál es tu primera acción cuando existe un problema? ¿Cuál es tu primera solución cuando hay algo que no va bien? Cuando te dan una mala noticia, ¿qué es lo primero que hacemos? Ese es tu refugio. Hacia donde corremos, en primera instancia, ese es tu refugio. El apóstol Pablo les advirtió, no se muevan, no salgan. Ya venían varios días navegando, ya habían tenido que literalmente ir a la deriva. Versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo, 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Ya, esta es como una buena y mala noticia, ¿no? Mira, nos vamos a salvar todos, pero no sé cómo vamos a llegar a la orilla porque barco no va a haber. Es un buen chileno. Mira, la nave sonó, pero nos vamos a salvar todos. Yo me pregunto, ¿qué habrá pensado el centurión? ¿Qué habrá pensado? Más de alguna vez no sabía nadar. ¿Pero cómo? Un momento antes, ¿qué había dicho el apóstol Pablo? Que iba a haber pérdida de la nave, de las cosas y de personas. Y aquí hay un cambio. Es lo que Pablo ahora le está declarando. Le está diciendo que se va a perder lo material, pero no las personas. Yo creo que Pablo guardó silencio y en estos días él intercedió por las personas que iban allí. Y él tuvo que haber intercedido sin duda, y movió el corazón de Dios para que esas personas se salvaran de este naufragio. Nosotros estamos en un mundo que va camino a la hecatombe, va camino al apocalipsis. Tenemos familiares, tenemos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, que van en este barco en el que vamos todos. Hoy en Santiago, un asalto, una balacera, a plena luz del día, en un mall, hay secuestros, hay drogadicción, hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿saben? En el mismo barco en el cual estamos navegando todos. Este mundo, un día Dios va a decir,
interceder por aquellos que iban en su barca. Hermanos, hay gente que está pasando tormentas en nuestra vida y están más cerca de lo que tú crees. Y peor aún, hay personas que ni siquiera alcanzan a salir de esas tormentas. No encuentran solución y están al lado nuestro. Nuestro corazón debe ser como el corazón de Dios, misericordioso, apacible. Y eso se va desarrollando usted mientras más ore por personas para que vengan a esta iglesia, para que sean salvos, su corazón va a ser más perdonador, va a ser más misericordioso. Porque solamente un corazón misericordioso es aquel el que va a pensar en las almas que van camino al infierno. Solamente un corazón que ha experimentado verdaderamente la gracia de Dios y el perdón en sus vidas va a salir a hablar de Dios a otros. Solamente un creyente que está en una relación profunda con Dios y que dimensiona que Dios es justo y que dimensiona que Dios cumple lo que promete. Y si Él un día prometió que solamente al cielo llegan aquellos que son salvos, entonces va a cumplir esa palabra. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Es una responsabilidad que no podemos eludir y mucho menos podemos dejar pasar. Hay personas que se van a hundir y van a llegar a lo profundo y no del mar, sino del infierno. Y esa hoy es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. Versículo 24, no temas. Es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Ahora yo quiero que ustedes vayan a segunda de Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo mandó a que tuviesen ánimo. Lo que vamos a leer ahora, a pesar que es parecido, pero no tiene relación con ese viaje. Aquí el apóstol Pablo ahora nos va a relatar otra situación, de la cual nosotros vamos a rescatar algunas cosas importantes en esta tarde. Hermanos míos, el dolor es algo que vamos a experimentar todos en esta vida, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios. Hay situaciones de las cuales nosotros no estamos exentos por ser creyentes, pero sí tenemos un apoyo eterno para nuestras almas. El dolor que puedas estar viviendo, quiero decirte que es íntimo. Nadie probablemente va a comprender o va a dimensionar por lo que puedas haber pasado o por lo que puedas estar próximo a pasar o por lo que puedas en este minuto estar sucediendo en tu vida. Es íntimo, pero Dios está ahí. Es íntimo, pero Dios conoce. Y la palabra de Dios dice que nunca te va a dar una prueba más grande de lo que tú puedas soportar. Nunca. Nunca. Siempre te va a dar la salida, pero va a haber dolor. Va a haber dolor. El dolor es íntimo. ¿Sabe? Una de las cosas también, uno de los aspectos que tiene el dolor es que es intransferible a otro igual a nosotros. Usted no puede transferir su pena, su angustia, su estrés, su preocupación a otro. Sería bueno eso, ¿cierto? Hoy día estoy estresado. Señor, que mi hermano Raúl sienta mi estrés. Sería rico eso, ¿no? Listo, yo me duermo tranquilo. Pero el dolor es intransferible a alguien como nosotros. Por mucho que nosotros podamos contar y hablar acerca de lo que nos está sucediendo, ¿qué decimos? ¿O qué nos alcanza para decir? Voy a orar por ti. Y eso es
Ese es a Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, hermanos, descansar. Pero primero tienes que ir a dejar todo dolor a los pies de Jesús. El dolor, hermanos, es íntimo, es intransferible, es difícil llevarlo, pero se puede en Dios. A veces lo hemos perdido todo y lo único que está somos nosotros aquí parados, pecadores, pero lo único que nos ha mantenido en pie es la fe que hemos depositado en Dios, en Jesús. En 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8, quiero que lo lean conmigo así como cantaron esa hermosa alabanza, todas las alabanzas en esta tarde. 2 Corintios capítulo 1 y versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, repítalo, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, pero que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos aún que nos librará de tan grande muerte. Hermanos míos, versículos poderosos que pueden restaurar, que pueden remendar corazones rotos, corazones quebrados. Versículos que pueden animar nuestra fe, versículos que nos pueden ayudar para comprender las profundidades de la palabra de Dios cuando estamos atravesando alguna situación que es para nosotros extrema. Yo quiero decirles que a lo largo de mi vida siempre escuché: si no hubiese sido por el Señor, yo no sé qué habría sido de mi vida. Si no, yo pasé esta situación y si no hubiese sido por Dios, yo no lo habría soportado. Tal vez podía eso ser lejano, tal vez esto podría ser algo que uno no ve venir, porque hay situaciones y pruebas que uno simplemente no ve venir, que son de la noche a la mañana, que uno no espera. Uno espera un buen tiempo, pero en verano de pronto se desata una tormenta. Uno no la ve venir. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. 3 cosas rápidas. ¿Sabe, hermano? Hay que aprender a entregar el control. Lo que hizo el piloto de la nave en la que se embarcó el apóstol Pablo en ese viaje que leímos, es lo que hizo entregar el control. Él dijo: yo puedo, yo no te voy a escuchar, y confió en sus propias fuerzas. ¿Y qué pasó? Le tuvieron que decir: te lo dije. No había que zarpar, porque confió en sus fuerzas. Otra cosa que nosotros desprendemos de estos pasajes es que debemos entregar nuestras cargas a Dios. Hermano, y el pecado también pesa. Nosotros somos los creyentes como una moneda, hay cara y un sello, y cada uno sabe por qué sufre. Algunos podemos sufrir las consecuencias de nuestro pecado y otros sufren por las pruebas que están pasando. Pero en una de las dos estamos. No podemos confundirnos cuando solamente son puras pruebas las que estoy teniendo. También debemos examinarnos a nosotros mismos y saber que posiblemente el dolor que tenemos no es por una prueba, es porque estamos desobedeciendo a Dios y a su palabra. Y en esto tenemos que ser honestos. Y el mismo Dios cariñoso que te ayuda en la prueba es el mismo Dios cariñoso que te ayuda cuando tú le confiesas tus pecados. La palabra de Dios, hermano, lo dice, que Él es fiel y justo, listo, para perdonarnos de toda maldad y para limpiarnos. ¿Por qué tener temor de decirle a Dios:
¿Usted cree que Dios se va a espantar? Todo lo contrario. La palabra de Dios dice que, por favor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que Dios quiere. Porque cuando usted se rinde a Dios, cuando usted le pide perdón a Dios, cuando usted va en busca del poder de Dios para salir de una dificultad, Dios se siente glorificado. Porque eso es lo que Él es a través de esto, como muestra su poder. Dios no va a abrir ahora bueno, no voy a decir eso porque capaz que Dios no iría a abrir el mar rojo, ¿cierto? Pero no obra ese tipo de milagros hoy, hasta este momento. Pero Dios sí es un milagro. Y he llegado a entender que un milagro hoy ya es no tener necesidad de un milagro. Que usted hoy no necesita un milagro, ya es un milagro. Que hoy usted esté sano, que esté con su familia, eso ya es un milagro. Eso ya es un motivo de dar gracias a Dios. Aunque haya tenido que dar más allá de sus fuerzas. Aunque haya una prueba que lo haya llevado al límite y más allá del límite. Dice el versículo 9: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. O sea, entrégale a Dios tus cargas. Entrégale a Dios no solo tus cargas, el control. Ya no tengas tú el sartén por el mango, deja que Dios lo tenga. Deja que Dios tenga el control, que Él tenga el sartén por el mango. Otra cosa que nosotros podemos hacer en medio de la prueba, ¿saben? Levantar un altar de adoración a Dios. Porque a veces nos preocupamos mucho de resolver nuestros problemas y nos ocupamos poco de adorar a Dios en medio de la tormenta. Nos preocupamos poco de buscar a nuestro Señor en medio de las dificultades. Nos preocupamos más de decir: Señor, ayúdame, dame una solución, yo por favor muéstrame una puerta abierta, lo quiero ahora ya. Y el Señor está ejercitando la paciencia en nosotros, está ejercitando la fe, y simplemente a veces lo único que podemos hacer es venir acá a la iglesia o en su casa y cantar, orar, leer la Biblia con una actitud de decir: Señor, mira, todo está en control tuyo. Yo simplemente voy a decir que no hay nadie como tú, que tú eres el Señor. Amén. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie como Dios. Dice una canción: creo en ti y en lo que harás en mí. Y a veces eso es todo lo que necesitamos orar. Señor, yo creo en tu poder, yo creo en tu omnipresencia, yo creo en tu omnisciencia, yo creo en las promesas que hiciste de venir un día a buscarme, a rescatarme. Yo sé que un día voy a ir contigo al cielo y simplemente lo único que voy a hacer es que voy a creer lo que vas a hacer a través de mí. No sé para dónde voy, o quizás, Señor, tú hiciste un llamado en mi vida de estar en el templo, de estar en la iglesia, de tener un ministerio. Se me ha hecho difícil, pero sé que tú tienes un propósito conmigo y que nos vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando cambias la perspectiva y adoras al Dios que tiene el control de las cosas, entonces nuestra perspectiva y la paz del Señor también se hacen sobreabundar en nuestros corazones. Cuando creemos en un Dios, hermanos míos, soberano, no solamente fiel, no solamente misericordioso, sino en un Dios, no se olvide de esto, soberano. Por eso puede tener el control, hermano, de todo. Porque como cantamos, porque maravilloso es. ¿Y saben? Y no es porque nosotros lo declaremos, es porque simplemente es así. Porque esa es su esencia. El dolor, hermanos míos, también nos ayuda y nos capacita para consolar a otros. Así como el dolor es íntimo, así como el dolor es intransferible a uno igual a nosotros, pero el dolor también nos capacita. Créanlo, quizás lo que pueda estar pasando o lo que hayas vivido no sea algo muy lindo, pero Dios, si tú te pones en las manos de Él, Dios va a usar este consuelo que tú puedes experimentar en Dios,
y esta situación para también ayudar a otros, para también hablar y saber qué decir a otros. ¿Sabe, hermano? Ya estoy terminando, no se preocupe. Yo no sé cómo pastor Nino, pero cuando digo que estoy terminando, estoy terminando. La diferencia es que yo no le digo cuánto rato queda. ¿Ya? Pero mire, hermano, una vez, yo tengo un amigo y él tenía a su hijita enferma de 1 año, nació enferma con un problema. En la pieza era su pieza en la casa prácticamente era una sala de hospital de la UCI. Y yo estaba en Santiago y siempre nos contactábamos. Y un día me llaman para que ore por él. Y yo me pongo a hablar, obviamente, a orar con él. Y le dije algo muy cristiano, pero en la torpeza a veces de uno no medir por querer ayudar, tal vez no lo hice muy bien. Y tenga cuidado con lo que voy a decir, no estoy menospreciando un consejo bíblico. Pero mire, yo dije lo siguiente: hermano, no te preocupes, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo desde el teléfono, por el teléfono escuché: ven a decírselo a mi hija y a mi mujer, a Carlos. Y hermano, ¿sabe? No supe qué decir. Porque muchas veces nosotros caemos con la Biblia. Y es verdad, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es cierto, es una verdad, es algo que no se va a mover, es algo que es así y que se va a cumplir. Pero todas las cosas les ayudan a bien para los que aman a Dios, para los que conforman su propósito son llamados. Debemos tener cuidado, mucho cuidado, al momento también de consolar a otros y de apresurarnos a hablar. Usted, si lee el libro de Job, usted va a encontrar una cátedra de lo que es mejor guardar silencio cuando alguien está pasando un problema. Pero sí me he dado cuenta que he pasado por ciertas situaciones, que he vivido y experimentado otras cosas en mi vida en las que puedo decir: te puedo ayudar o puedo comprender. Tiempo después conocí a un pastor, psicólogo, y él escribió un libro que se llama Tengo un hijo en el cielo. Él perdió a su hijo, lo atropelló un camión a la edad de 9 años y falleció. Y él escribe este libro, lo escribe como padre, como psicólogo y como pastor. Tiene esas 3 perspectivas del libro. ¿Y sabe, hermano? Cuando él me contó, yo no le dije todas las cosas te ayudan a bien. Simplemente guardé silencio y le dije: ¿qué puedo hacer por ti? ¿O qué necesitas que haga por ti? Orar, lo que he hecho todos estos años. Simplemente orar. Porque el dolor es íntimo, es intransferible, pero también puede ayudar a otros. Y esto yo lo vi con él. En charlas que pudimos hacer, donde él presentó el libro. Porque Dios va a usar ese dolor. Si tú lo encaminas a Dios, Dios va a usar ese dolor para ayudar a otros. Dice Isaías 26:3. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz. Miren, no me sé más que dice el versículo, pero para mí eso es suficiente. Recordarlo. No se preocupe si a veces no sabe todos los textos. Para mí es suficiente saber que Dios nos va a guardar en completa paz.
nosotros necesitamos ser capacitados por Dios. Primero, en recibir el consuelo. Porque hermanos, si usted pasa la prueba nomás, a lo loco, y no experimenta el consuelo de Dios, cuando usted quiere consolar no va a saber tampoco cómo hacerlo. Porque no va a haber experimentado. Si usted en medio del dolor no levantó un altar de adoración a Dios, va a ser muy complejo poder hacerlo. Va a ser muy difícil que usted le diga a otro, tienes que orar, tienes que cantar. Porque eso sirve, hermano, sirve. Dice la Escritura en los Salmos y en otros libros de la Biblia, que después de una noche o después de una tormenta que hizo Dios, puso un cántico nuevo. Cuando Dios saca al salmista del pozo cenagoso, ¿qué hizo? Puso mis pies sobre peña. Es una experiencia que está relatada en el Antiguo Testamento, contundente, profunda, de personas que se hundieron, hermanos, se hundieron. Tenemos muchos ejemplos. Abraham, Jacob, el rey David, Salomón, Sansón, Elías, Eliseo, gente, hermanos, que tuvo que pasar por problemas en el que el quebranto llegó a su vida a lo más profundo, en el que no pudieron ir más allá de sus propias fuerzas, pero pudieron experimentar el consuelo de Dios. Mire Elías, ¿dónde estaba Dios? En un subido a pasar. Y ahí él estaba escondido, creía que era el único profeta. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No quiero que ignoréis acerca de las tribulaciones. Si usted me acompaña en el mismo capítulo, pero en el versículo 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y qué dice? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier cosa. ¿Se da cuenta que lo dice hay una diferencia? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también vamos a consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios. Debería leer el versículo mejor y después haber explicado o haber ahorrado todas las palabras, pero es para que nos quede claro. Aquí está, es palabra de Dios, hermano, la que estamos estudiando. Usted puede verlo acá. No son mis consejos, aquí está, lo podemos entender todos. Es a través del consuelo que nosotros experimentamos de parte de Dios. Si nosotros lo experimentamos, realmente vamos a poder ayudar a otros. El Señor a nosotros nos entregó las arras del Espíritu. ¿Qué significa arras? Usted se preguntará, ¿o no? ¿Se la pregunta, no? Miren, en el mismo capítulo, pero en el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Miren, yo no sé lo que es pedirle matrimonio a alguien, ¿ya? Pero tiene que ver, las arras del Espíritu tiene que ver con una promesa. Arras era una forma de pagar por anticipado parte de una propiedad en garantía de que te la voy a comprar. Arras es como justamente colocarse de novio, es una promesa, ¿no? Toma, aquí está el anillo, esta es mi promesa. En el fondo es el compromiso de un pacto que se va a cumplir. Eso es las arras del Espíritu. La palabra de Dios, y esto es lo profundo que quiero que nosotros podamos dimensionar. En el versículo 10 dice, el cual me libró. El Señor te ha librado de algún momento en el cual estabas más allá de tus fuerzas. Entonces, el cual nos libró. Amén, ¿cierto? Nos libró, amén. Y nos libra. Amén, ¿cierto? Amén. Hermano, tiempo pasado, tiempo
presente y nos libra. Y aquí, afirmemos. Sí. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 10. Y aún nos librará, mire hermano, acá, palabra del Señor, de tan gran, ¿qué cosa? Dígalo, no tenga miedo. Los creyentes no debemos tener temor de decir muerte, porque Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestro delito y pecado, Él nos dio vida eterna. Y el día que nosotros nos apaguemos de este mundo, que Dios diga, no más, usted va a estar en el cielo con Él. Y el Señor va a venir por usted. ¿Y sabe cómo Dios va a identificar a cada uno de ustedes o de nosotros si es que el Señor no viene antes? No es por la tumba, no es por lo que diga ahí, es por la sal del Espíritu. Usted está sellado, hermano, por el Espíritu Santo. Y los que van a escuchar la voz de Dios son aquellos que están sellados por el Espíritu Santo. Dice Jesús, yo voy a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el para siempre de Dios tiene que ver con la eternidad. Nuestro para siempre dura hasta la muerte. Bueno, ese es nuestro para siempre. Nuestra mente no comprende que hay un paso más allá. Entonces, es importante leer este capítulo y dimensionar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Que en el fondo, entregar el control a Dios es entregarle el control de nuestras vidas aún después de la muerte, porque nos va a librar, porque nos libró, porque nos libra y nos va a librar. Lo de hoy, hermanos míos, lo que tú puedas estar viviendo, hoy va a ser un testimonio para otros mañana. Cómo tú vivas la vida cristiana, cómo tú vivas en este mundo, va a ser un testimonio para mañana. Hay una sabiduría que solamente, hermanos míos, se adquiere a través de la prueba. Hay una fuerza que va más allá de nuestra fuerza, que solamente se puede experimentar en medio de la prueba. Hay una fuerza que no conocías y solamente la puedes conocer en medio de una prueba. Hay una paz que sobrepasa a todo entendimiento y solamente la vas a conocer cuando te acerques a Dios. La fe, hermanos, es el camino que te conduce a la paz eterna de Dios. Y es la que nos llevó un día a los pies de Jesús. Y es por Jesús en quien nosotros estamos aquí, y es a Jesús a quien le damos la honra y la gloria. Es a Dios a quien nosotros podemos glorificar por la eternidad. Y es a Dios a quien nosotros vamos a llegar al cielo y le vamos a decir, Santo, Santo, Santo. Y probablemente vamos a caer rendidos a sus pies. Y vamos a estar con Él, hermanos míos, para siempre. Para siempre. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo estás navegando? ¿Cómo estás navegando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué necesitas corregir? ¿Qué cosas están impidiendo escuchar la voz de Dios? Y no solamente escucharla, sino llevarla a cabo. El apóstol Pablo se paró en un viaje frente a muchos y no lo escucharon. Tal vez hay alguien, hermanos. Jesús dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia, hermano. A veces nosotros usamos este texto para evangelizar, pero el contexto es que Él está hablando a la iglesia. Jesús está afuera, golpeando la puerta. Te está haciendo el llamado. Hoy te está haciendo el llamado para que abra la puerta. ¿Y sabe qué quiere hacer Jesús contigo? No es castigarte. Entraré a Él. ¿Y qué dice? Enseñaré
y el control. Es también la promesa que hace el salmista en el Salmo 23: aderezan mesas delante de mis angustiadores. Hermanos míos, coman el alimento espiritual. Al final de los días de mi papá, yo pude ver algo. Él oraba en medio de la tormenta. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nosotros? Una fe inquebrantable, una fe puesta en un Dios soberano. ¿Cómo vamos a vivir nuestra vida? Insisto, lo que hagamos hoy y nuestra relación con Dios que tengamos hoy va a ser el testimonio que nos va a acarrear mañana. Puedes ir, hermano, más allá de tus fuerzas, con Dios sí. Con Dios puede dar más del 100%. Dios te va a ayudar en ocasiones al límite, porque Dios quiere sanarte. Dios quiere, a través de una prueba, aunque parezca loco, mostrar su paz. Hermanos míos, yo he visto gente sufrir, y sufrir, en serio. Pero he visto también cómo han transformado ese sufrimiento en gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermanos míos, ese momento que tal vez ni siquiera le pides a Dios que te saque de la prueba, simplemente que te cuides y le honres. Simplemente eso, y que le adores como Dios. Quizás necesitas hacer eso para poder empezar a experimentar la voz de Dios, su paz y el control de tu vida a Él. Es la manera, es la forma en que está establecido. Por favor, inclinen sus rostros para poder tener un momento de oración. Muy sencillo y muy preciso, hermanos míos. Entrega el control, levanta un altar para que pueda estar capacitado para ayudar a otros. Sencillo. ¿Quién quiere, en la situación en la que te encuentres, que yo no tengo idea, porque como leíamos y nos libra, hay algo que está pasando, sí, hoy, en este minuto de tu vida? ¿Quién quiere levantar su mano y decir, hermano Pablo, yo quiero levantar un altar de adoración a Dios en medio de la situación en la que me encuentro para poder tener paz de Dios, para que Dios me use y que tenga el control de mi vida? ¿Habrá alguien que quiera levantar su mano? Amén. Amén. ¿Habrá alguien más que Dios, amén, puede bajar su mano, que Dios haya tocado su corazón y que diga, amén, amén, hermanos, vamos a estar orando por ti? Mira, hermano, yo sé que no es fácil, pero en Dios se puede. ¿Habrá alguien más que quiera decir, yo quiero comenzar a tener una vida devocional diaria con Dios y poder levantar un altar a Él cada día en la situación, no importando en la que me encuentre, con trabajo o sin trabajo, con salud o con poca salud? ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano? Bien, vamos a orar. Bendito Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra aquí predicada. Dirígenos, Señor, a nuestros hogares. Te pido por cada persona que levantó su mano, que está tomando decisiones importantes en esta vida, en esta tarde, que tú estas decisiones las tomes y luego nos las recuerdes siempre, en los momentos en que tengamos que dar o nos sintamos que tenemos que ir más allá de nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, para seguir el ejemplo que hemos tenido del apóstol Pablo. Ayúdanos para seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, que se dio, Señor, incluso la vida por nosotros y que resucitó al tercer día. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú has hecho, por la bendición de traernos hasta acá y por también estar con mis hermanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Juan Carlos.